Tampoco me responde. Ahí está, ahí empezó a grabar. Bueno, estamos todo lento hoy. Bien, entonces hoy es la clase 12 de la materia óptica no lineal. Ahí les estoy compartiendo el apunte y ahí estamos. Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy son un par de temas relacionados a lo que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan? Digamos, para hacer un raconto rápido, vimos el índice de refracción no lineal que dependía de la susceptibilidad de tercer orden, y eso llevaba a varios efectos como fundamentales, que después van a ser importantes también para las aplicaciones en láseres de pulsos, y bueno, y habíamos visto que se daba en la última clase que ese corrimiento de fase, o esa fase que ganaba de alguna manera la onda cuando pasa por un material chi3, hacía efectos bastante impresionantes como el autofoco. Habíamos visto automodulación de fase y modulación de fase cruzada con dos haces, bueno, todo ese tipo de cosas es como una selección bastante fundamental de lo que uno puede decir de la susceptibilidad de tercer orden. Después, al final de la clase vamos a hablar un poco de los temas especiales. Es verdad que cada uno de estos temas nosotros los tocamos con no demasiada profundidad, pero tratando de que quede claro, digamos, la generalidad de los conceptos, pero después vamos a hablar, porque en cada uno de ellos y en muchos otros ustedes se pueden meter, si tienen ganas, a investigar más si tienen ganas o si los necesitan en sus laboratorios. Algo que me pareció entonces, para complementar eso interesante, es una técnica de medición experimental que desde los años 90, desde que salió este paper que está acá, yo ahora me olvidé de subirlo, lo voy a subir ni bien termine la clase, por si alguien lo quiere ver, es bastante extenso, y tiene la presentación de este método, digamos, fueron quienes los inventaron, este método que se llama Z-Scan. Es un método para medir el N2, digamos. Y que es muy importante, digamos, hasta hoy en día, es un método que se usa bastante digamos, ubicuamente en los laboratorios para que desarrollan materiales no lineales y que quieren, muchos también, no solamente del tipo de materiales que vimos hasta ahora, sino semiconductores, materiales de interés en la industria semiconductora y en las comunicaciones y en la electrónica y todo. O sea, es una técnica, me pareció una técnica que tienen que conocer y quería que vieran un poco lo que es también el equipamiento experimental que uno necesita para hacer este tipo de mediciones, porque además ustedes ya vieron algunas de las cosas que vamos a necesitar como amplificadores operacionales. Bueno, en fin, entonces, lo que es este método, bueno, es el efecto de autofoco, permite, o sea, gracias a esto, permite utilizar esta técnica que se llama Z-Scan. Entonces, recuerden de la clase pasada, acá está la ecuación, que habíamos sacado que había un radio de curvatura que dependía inversamente de la intensidad y que era esto que estaba acá, donde estos parámetros, si se acuerdan, esto lo habíamos sacado haciendo unas gaussiano, con un perfil gaussiano, donde este W0 es la cintura del haz y la intensidad de entrada, el largo del material y el N2. Bueno, este es el radio que habíamos dicho que es bajo ciertas circunstancias como la distancia focal. Entonces, con este efecto, basado en este efecto, se desarrolla este método. Entonces, ¿qué pasa si uno cambia la intensidad de entrada en un material de este tipo? Primero que nada, cambia la potencia entregada, ¿está bien? Uno, si cambia la intensidad, cambia la potencia que está entregada. Y por otro lado, cambia la divergencia del autofoco.
¿está bien? Por esto, ¿no? Porque depende de la intensidad. Entonces, lo que va a hacer esta técnica es, bueno, ahora vamos a ver, escanear la muestra, pero manteniendo la potencia constante y se enfoca para conseguir distintas intensidades. Ahora lo van a ver en el experimento. Entonces el experimento se arma así, más o menos en líneas generales. Esto es para un caso de N2 mayor que 0 y N2 menor que 0, acuérdense que si era mayor que 0 enfocaba más, lo habíamos visto con un gaussiano, pero como si fuera con un frente plano, pero si viene enfocando va a enfocar más, y con N negativo va a diverger, ¿se acuerdan? Son las dos variantes, podemos tener dos tipos de material. Entonces fijémonos primero, por ejemplo, en N positivo. Este es el haz, el que está en línea llena, es el haz con el que voy a incidir sobre la muestra, y en el campo lejano hay un detector que tiene un pinhole. Pinhole es una abertura. También en inglés le llaman aperture, muchas veces, en vez de pinhole. Bueno, entonces, acá está el foco, este es un gaussiano, como vimos la vez pasada, que está enfocando, y acá en el centro es lo que llamamos la cintura W0, que es el foco. Entonces, si nosotros ponemos el material aquí, fíjense ahora la línea punteada. Cuando viene enfocando, lo que sucede es que esto enfoca más. Al enfocar más, en realidad después diverge más. Entonces, esto está fuertemente enfocado, en realidad enfoca un cachito antes, y luego se diverge más. O sea, el foco le queda un poquito antes. Cuando pasa eso, o sea, si yo pongo un material acá, cuando pasa eso, entonces, respecto de la línea llena, la intensidad que veo a través del detector es baja. ¿Está bien? Entonces tengo alguna sensibilidad porque la intensidad baja. Si ahora pongo el material pasando el foco, o sea, esta línea punteadita que hay acá, bueno, ahora, de nuevo, esto viene divergiendo, digamos, ya porque es como propaga la onda gaussiana, y ahora, como enfoco más, esto lo concentra. Entonces aumenta, ¿está bien? La intensidad. Eso quiere decir que si yo ahora lo muevo, o sea, la idea de este método es ir moviendo la muestra atravesando el foco, yo voy a ver una modulación de intensidad. Y la idea es modelar esto de manera que esa modulación de intensidad me dé información acerca del N2. Esto es al revés con N2 negativo, es justo al revés, acá está el gaussiano, entonces cuando llega a la muestra en esta posición antes que el foco, lo que hace es tratar de diverger, o sea, tratar de no enfocar tanto, y lo saca un poquito respecto del haz, con lo cual se concentra más, sube la intensidad. Es justo al revés que lo que vimos con esto. Entonces, cualquiera de los dos casos, primero voy a tener una señal de si es positivo o negativo, porque la curva va a subir y bajar en forma distinta, de un lado y de otro el foco, y por otro lado, tratar de sacar una expresión para la intensidad de manera de sacar cuantitativamente el N2. Y la gente hace esto, o sea que esto es un método, fíjense, bastante simple, ¿no? Parece una cosa realmente simple. Bueno, ahora vamos a ver cómo es, digamos, de complicado o no, y les voy a mostrar cómo es el setup experimental. Bueno, esto es un poco lo que dice acá, no lo voy a repetir, pero básicamente por eso se llama Z-scan, porque uno escanea, mueve la muestra en el eje Z. ¿Está bien? Creo que esto es lo mismo. Bueno, simplemente si la muestra no tiene no linealidad o no la puedo medir, obviamente es insensible a esto, por más que lo mueva, va a no haber cambio de intensidad. Y también, si la no linealidad es muy baja o es baja, la modulación va a ser chica, digamos. Entonces, bueno, ahí hay un compromiso, digamos, de cuánto puedo producir este efecto de autofoco, aumentando la intensidad, dependiendo del material, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas, porque tampoco podría en principio aumentar, pero el material también tiene un umbral de daño, etc. Bueno, pero bajo estas condiciones es un método bastante general. Bueno, muy bien, esto creo que es lo mismo que estoy explicando hasta ahora. Bueno, esto es todo lo que estoy explicando hasta ahora.
Bueno, en general, se usan pulsos para tener señales apreciables. De nuevo, nosotros estamos dejando los pulsos en el freezer para empezar la clase que viene, o la otra cuando empecemos con las series de pulso, pero siempre se puede hacer el análisis en caso continuo, lo que llamamos continuous wave, CW, para simplificar, pero digamos, no, después uno puede retomar y hacerlo con pulsos. Para este caso, lo único, digamos, que vamos a tener en cuenta es que si tengo un pulso, la intensidad de pico va a ser más alta y obviamente voy a conseguir una modulación de foco, o digamos un autofoco, mucho más grande. Entonces, bueno, generalmente se hace así. Pero eso, para simplificar y tener un haz monocromático y todo eso, si bien gaussiano, si quieren verlo completo, yo no voy a hacer toda deducción porque es un plomazo. Un poco la vez pasada les di un poco de gaussiano y qué sé yo, pero digamos, ahí está todo en el Powers, en esta sección están hechas las cuentas y simplemente es álgebra partiendo desde un gaussiano con el perfil que habíamos visto en la clase pasada. Acá les pongo los números, pero bueno, no se acordarán, pero es esta creo que es la del perfil de las gaussiano. Bueno, después se escribe la intensidad. Estos son un poco los pasos que se hacen, y utilizando la expresión para la modulación de fase, aquella que habíamos visto como era el delta de fase, dependiente de N2, entonces se calcula la transmisión, básicamente. O sea, no voy a hacer esto, que son como 2 hojas de cuenta, no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo que es esto es la transmisión, o la transmitancia. Fíjense que si yo multiplico por una intensidad, a este número me da la intensidad transmitida. Es un número que, si quieren, eso, para transformarlo en intensidad lo multiplico por la intensidad de entrada. Entonces la intensidad de entrada por la transmisión es la intensidad transmitida. Eso es lo que significa este T. No sé si hay alguna pregunta. No, no sé qué. No. Bueno, entonces esta es la expresión. ¿La expresión qué es? Entonces es la transmisión dependiendo en el punto Z en que tenga la muestra, y para un cierto delta phi 0. Este delta phi 0 es el que va a contener N2. Yo podría ponerlo respecto de N2, digamos, o respecto de N2 por I, lo que sea, pero bueno, esto es el corrimiento, lo que habíamos visto la vez pasada, el corrimiento de fase de alguna manera, donde en este caso además incluyen este L efectivo en vez de ser el L común, porque esto es... consideran la absorción lineal. Simplemente haciendo digamos, el alfa, si se acuerdan, es la absorción lineal. Que puede haber, digamos, como estamos trabajando con intensidades tan altas, estas cosas muchas veces hay que tenerlas en cuenta. Uno puede hacer primero la cuenta sin eso, digo, nadie se va a nada si eso no está, pero digo, en general se hace por eso. Después viene, además, la absorción no lineal, pero a la lineal mínimamente se toma en cuenta en la cuenta. Y fíjense que, bueno, acá puse Z y está mal porque lo puse en función de X, en realidad tendrían que poner X acá, donde X es Z sobre, es una variable normalizada con el parámetro confocal, Z sobre ZR, donde el parámetro confocal es el parámetro confocal del haz sin perturbar. Y acá les puse, eso lo habíamos visto en la clase pasada, cuál es básicamente es cuando si esta es la intensidad, digamos, el perfil en la cintura, cuando sube una raíz de 2, ahí es donde se toma el parámetro confocal para tener una idea general, más o menos, en unas gaussiano, el parámetro confocal en realidad es la mitad, pero bueno, 2 veces el parámetro confocal es digamos, aquella distancia en donde está casi el frente como una especie de frente plano. Es como si esto estuviera casi derecho acá. Plano, porque acuérdense que a medida que estaba preparando, estos son justamente los frentes son perpendiculares a estas líneas, entonces pues bueno, va así en realidad y así. Pero digamos, acá es cuando uno puede más o menos hacer una estimación de que, una aproximación de que el frente es propiamente plano, si bien tiene, por supuesto, una variación en intensidad en este eje. Bien, entonces,
Eso simplemente es X, y bueno, y acá, fíjense, bueno, está la intensidad, esta intensidad es la intensidad de la onda en el eje Z, obviamente, o sea, es el máximo, es el I0, ese es el I que se pone ahí, que sale de la cuenta ahí. Bueno, entonces esta es la expresión, es una expresión bastante, qué sé yo, simple, que contiene entonces cómo varía la transmisión con la posición en que la pongo la muestra y con el N2 que tenga. Por supuesto con la intensidad también. Bueno, si miran la deducción, en realidad es una aproximación para aperturas pequeñas y también no linealidades pequeñas. ¿Qué quiere decir pequeñas? Y bueno, eso hay que mirarlo más o menos en cada caso. Que la apertura es pequeña y bueno, es respecto de la divergencia de las, básicamente. También en el paper aquel que les mostré, bueno, que no se los mostré, pero que les dije, bueno, no voy a volver para arriba, que es el paper original, hacen una estimación de para qué aperturas, digamos, para qué tamaños de apertura más o menos tiene una validez de esto dentro de un cierto porcentaje. Pero bueno, la cuenta, digamos, es bastante sencilla si uno considera las gaussianas. Ahora uno tiene que tener una gaussiana. Bueno, entonces, ¿cómo se ve esa transmitancia? Como se acuerdan que habíamos dicho, bueno, se va a ver, tiene que pasar esto, y es si uno dibuja aquella curva, esto es para N2 igual a 0, para N2 menor que 0, para N2 mayor que 0 es justamente la curva especular, y esto es para dos valores de este delta phi 0, que es en el fondo el N2, para una misma intensidad, ¿no? Entonces, como ven, bueno, pasa esto. Entonces, si uno se hace este experimento y escanea la muestra, ve esto, donde un parámetro importante, una cantidad importante, es el contraste entre el máximo y el mínimo, que eso también tiene que dar información del N2, digamos, toda la curva de información, pero si uno hace el cálculo máximo menos mínimo, le da esto, le da un 0,4, algo así, multiplicado por delta phi, y recuerden que el delta phi ahí contiene el N2. Sabiendo el I0, listo. Saco casi de esta curva, se saca el N2. O sea, básicamente, fíjense lo sencillo, de alguna manera, digamos, para llamarlo, que es medir esto, digamos. De nuevo, para hacer esto hay que hacerle el máximo y el mínimo de aquella curva. No es difícil, no lo hago porque se llena de cuentas, pero digo, es fácil. La única aproximación que sí hay acá es, de nuevo, que de alguna manera no es muy grande la no linealidad, es menor que la fase, ¿no? Que contiene la no linealidad. Esto está, el paper ese tiene, yo no me acuerdo, pero debe tener unas, qué sé yo, 20 páginas, 15, no sé, es un paper largo con todo el detalle. Bueno, entonces hasta acá bárbaro, todo, vivimos en un mundo bárbaro, en donde solamente haciendo esto, moviendo la muestra, saco el N2, es hasta más fácil que los métodos para sacar los índices de refracción lineales, pero, y fíjense que es modelo dependiente de alguna manera, pero si yo consigo el gaussiano bastante bien y controlo la intensidad y bla, 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 digamos, es bastante simple. Ahora, lo que ocurre es que a la vez que hay, como hay modulación de fase, debido a que estamos enfocando, la potencia es muy alta, también hay absorción de dos fotones. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto también? O sea, de manera que ahora yo tengo un beta, que es el coeficiente de Two Photon Absorption, que le llamábamos TPA, donde ahora, bueno, la intensidad que varía de esta manera con Z, bueno, tiene, o sea, no solo absorber por la lineal, sino por la de TPA, ¿no? Y también va a haber multifotónica, pero digamos, en principio esta. Entonces, en realidad, si yo hago el experimento, lo que sucede es que esta figura se deforma, donde, bueno, se puede ver que se incrementan, también se puede dibujar, que se incrementan los valles y disminuyen los picos, hay una deformación. Entonces, seguramente hago la cuenta y T va a depender de beta ahora. Entonces, lo que sucede acá es que yo lo que tengo que tener es otro experimento para extraer beta, para medir beta, y luego extraer N2 de esto. Entonces, de alguna manera tengo que complementar ese experimento. ¿Cómo se complementa en ZScan? Se mide además
la intensidad integrando en todo el detector. O sea, ya mido la intensidad detrás de una apertura y mido la intensidad integrando en todo el detector. Eso se llama Open Aperture en la jerga de Z-Scan. De nuevo, se puede hacer esta integración, no la voy a hacer, son otras 2 hojas, y lo que queda es una expresión de este tipo, donde ahora la transmisión va a depender de beta. Entonces, si yo hago este experimento, fíjense que aparece beta, acá el efectivo, que era la absorción lineal, esto es Z sobre ZR, y listo. Entonces saco beta, bueno, de alguna manera, ¿no? Está acá y acá. Pero digo, haciendo este experimento, y haciendo el anterior, o sea, puedo, de alguna manera, son los 2 experimentos que me permiten sacar N2, también teniendo en cuenta la absorción no lineal. Bueno, de nuevo hay algunas aproximaciones, esto se integra en el detector, pero bueno, se considera que las muestras son delgadas, por ejemplo, y bueno, y nada más. Bueno, esto es simplemente que depende de beta. Bueno, muy bien, entonces en realidad el experimento se arma así, no como decíamos antes, sino se arma así. Y como es así, yo acá tengo la muestra, que es la que voy a escanear, acá tengo el láser, yo qué sé, enfoco, tengo mi gaussiano, y mando una porción para el detector con apertura y una porción para el Open Aperture. El Open Aperture se ve una cosa así, a medida que esto va, la transmisión, a medida que escaneo, perdón, claro, en el 0, que es donde está en el foco, es la intensidad máxima, acuérdense que esto mide de alguna manera absorción no lineal, cuando estoy en el 0, tengo la transmisión mínima, porque es cuando más absorbe, bueno, y es simétrico respecto del otro. En cambio, cuando mido atrás del detector, atrás de la apertura, me queda una cosa así como habíamos visto. Entonces, midiendo estas 2 cosas, de alguna manera se saca, bueno, hay unos métodos para dividir y qué sé yo, pero digamos, sacan seguro con 2 experimentos el N2. Acá les puse este AS, porque este es el AS que se puede ver, por ejemplo, acá en el Open Aperture. En realidad uno puede poner una cámara sola, no 2 brazos, y medir con pocos píxeles, por ejemplo, en el centro, y medir todo integrado. También, eso ahora, digamos, la gente tiende a hacer ese tipo de cosas en vez de esto. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Uno tiene que medir el integrado y tiene que medir qué pasa a través de una apertura pequeña. Bueno, entonces, el método, dentro de todo, como dije, es sencillo, pero tiene algunas desventajas. Para decir algo, ¿no? Digamos, las desventajas es que se necesita un MOTEM 00 bien definido para poder extraer cuantitativamente, ¿no? Para traer el número N2 y que sea confiable dentro de un cierto intervalo de confianza, porque tengo que usar las expresiones aquellas de las gaussianas. Y eso puede no ser trivial, digamos, tener un modo tan, sobre todo para las intensidades que tienen que manejar para hacer este experimento. Y también si la muestra se inclina un poco, si se tiltea, se le llama, ¿no? Si se, perdonen por el anglicismo, pero si se gira un poquito del eje, entonces, o si hay distorsiones en la superficie, o sea, no tiene una superficie demasiado óptica, entonces el AS, digamos, puede enfocar diferente y puede, lo que se llama en jerga, caminar un poco sobre el pinhole. Cuando lo voy moviendo, medio que camina sobre el pinhole y me da un ruido asociado a esto, que después, bueno, si es muy chico esta modulación, me lo puede deformar de manera que no puedo sacar de ahí el valor. Y la otra cosa, la otra ventaja que tiene es que no es fácil usarla para medir la dependencia temporal. Hay otros métodos para medir dependencia temporal de N2. Bueno, yo ahora lo que quería es que vieran un videíto que está acá, yo se los dejo anotados acá, voy a tener que stop share porque de nuevo no hice acá, lo de compartir todo. Me gustaría que vean esto porque tiene 10 minutos, bueno, es un poco, y está en inglés, pero creo que es bastante claro. Cualquier cosa yo después, digamos, les traduzco, pero me gusta que vean, esto es de Georgia Tech, es un instituto bastante conocido en óptica, bueno, en general en física, y
Y bueno, digamos, cuenta en el laboratorio un poco lo que yo estoy contando ahora, y me gustaría que lo vean para que vean, digamos, porque del papel al laboratorio hay una diferencia. A ver si lo puedo poner. Lo están viendo, ¿no? Al pibe este. ¿Lo ven? Sí, sí, vemos perfecto. Bueno, yo las escucho baja. Bueno, ahí vamos. Ah, no, perdón. Está medio bajo, disculpen. Lo voy a subir. Yo creo que tengo que subir mi... Bueno. A ver, vamos a ver. Research scientist here at Georgia Tech and or Professor Perry's group. And today we're going to be talking about femtosecond Z-scan. So this is a technique which is used to characterize third-order nonlinear optical materials. So the linear optical properties of materials are characterized by their first-order susceptibility, or Chi-1. So these are responsible for optical properties like the refractive index and the absorption coefficient. So we use pretty typical techniques to characterize them, like absorption, spectroscopy, ellipsometry, prism coupling, and things like that. However, when you start increasing the amplitude of the optical field that is applied to materials, they tend to respond non-linearly. And so then we start getting into higher order effects, and those can be characterized by the second order susceptibility, which is responsible for things like the electro-optic effect and second harmonic generation. What's interesting in second order materials is that they have to have an intrinsic asymmetry associated with them in order to exhibit any type of response. That's not true with third order materials. As a matter of fact, there aren't any real restrictions for what gives rise to third order materials in terms of symmetry. So third order nonlinearities are present in all materials. So that makes it interesting from the perspective of doing applications, because just about any material is a potential candidate. So what we want to do today with this setup is be able to characterize the third order nonlinear optical properties of materials. They're related a lot like Chi-1 is to linear materials. There is a nonlinear refractive index and a two-photon coefficient. So those are the types of effects that are being used to do applications such as all optical switching and frequency conversion, as well as all of these two-photon absorption type applications like bioimaging and multi-photon lithography. So Z-scan is a remarkably easy technique to set up, and it has a very simple layout. So we simply monitor the transmission of a focused Gaussian beam through a sample. And by monitoring that transmission, we can get both the nonlinear refractive index and the two-photon absorption coefficient. So it's very unique in the fact that you can look at a number of different types of samples. You can look at solutions and films. You can look at highly absorbing materials, non-fluorescent ones. So it's very amenable to that. It has its drawbacks. You have to do it more or less a single wavelength at a time. It can be a little bit tedious. It doesn't have any temporal. ¿Hacer una preguntita? For instance, ¿Qué pasa? like transient absorption might. But despite all those drawbacks, it can be used to characterize a number of different materials. Our optical source is an amplified femtosecond laser, which actually goes into an optical parametric amplifier. And that is what allows us to tune the wavelength of our excitation. So right now we're working at 640 nanometers, which is in the red. So we have the beam coming across the table to this mirror here. We actually have it coming down to this mirror here, and it's going into an attenuator. This allows us to control the intensity of the beam when we're doing our measurements, and it's computer controlled. After we pass through the attenuator, we go into what's called a spatial filter. And the spatial filter allows us to clean up the beam that comes out of the parametric amplifier, which is typically not of a good quality. And we need a very high quality beam in order to do Z-scan. So what the spatial filter does is it simply focuses down the beam to a pinhole, and that pinhole allows you to cut out the higher spatial frequencies of the beam. So the beam that actually comes out doesn't have these higher spatial frequencies,
which leads to kind of a poor beam quality. So after we go through the spatial filter, we collimate the beam and we travel down the table and we actually enter into the Z-scan apparatus. So after the beam bounces off a couple of mirrors, we actually come into this. Perdón, me querían preguntar algo hasta acá, porque medio que acá está entrando, o sea, lo único que hizo hasta ahora es el láser de femtosegundo, y después el OPA, el Parametric Amplifier, y después le puso un filtro espacial para mejorar el modo. Y ahora va a entrar recién al Z-Scan, al C-Scan le dicen ellos, ¿no? En Estados Unidos no se dice SED, se dice sí. Bueno, ¿qué me querías preguntar, Maxi? Tenía una duda porque justo mencionó que se podían medir soluciones también, pero para Claro. medir las soluciones uno debería poner una especie de cubeta o algo Sí, así. total. Y en la cubeta esa no tiene también efectos no lineales, es como... No, bueno, sí puede tener, pero bueno. Es nada, es una, por ejemplo, ¿por qué? Porque el cuarzo, puedes tener un cuarzo, querés decir, un cuarzo medio, en medio, por supuesto, lo primero que dice ahí es, todos los materiales tienen Chi3, básicamente eso es lo que dijo, y digamos, es así lo que habíamos venido discutiendo. Y sí, puede ser que la pared de la cubeta tenga algo, uno tiene que elegir que tenga lo menos posible, y además considera otra cosa, que vos estás enfocando, y bueno, en las paredes de la cubeta es donde menos intensidad tenés, así que también de alguna manera contribuye menos. Lo que es malo, me parece, la cubeta, no malo, digamos, lo que es más delicado con la cubeta, me parece que es el tema de que no te produzca distorsiones en el haz, ¿no? O sea, trabajar con una muestra delgada, sólida, qué sé yo, bien pulida, parece bastante más fácil que trabajar con un líquido. De todas maneras, al final él pone un líquido. O sea, que lo hace para todo él. Pero en principio, o sea, la respuesta a tu pregunta es, bueno, sí, puede tener nulidad, tenés que elegir de manera que no sea tan grande, digamos. ¿Alguna otra cosa antes de seguir? Bueno, ahora va a entrar al Z-Scan, digamos. Disculpe que está en inglés, pero no hay una cosa equivalente en castellano. Después cualquier cosa me Z-scan technique here, and a portion of the beam is actually sampled by a reference detector, and that's going to allow us to account for fluctuations in the energy from pulse to pulse. It's going to allow us to quiet down the actual signals that we get by taking the ratio of that detector to the detectors we're going to look at in a few seconds. So the beam travels down this path here. It goes into a simple focusing lens, and then this lens actually focuses the beam into the sample. In this case, what we have in here right now is a semiconductor, zinc sulfide. It's about 2 millimeters thick. And so we actually have it focusing slightly past the sample here, and then it expands until we go into another filter wheel. And then it actually gets split up between two detectors. One detector just goes along that same path. We collect the light and we focus it into the detector. And the second detector is of the exact same type of geometry with one exception. There's an aperture in it. And so what we'll refer to these two arms as the open aperture or no aperture and the closed aperture. And this is going to be important because the two types of properties that we're trying to analyze in these third order materials are the nonlinear refractive index and the two-photon absorption coefficient. So the open aperture arm is going to be sensitive to two-photon absorption. And the other arm will be sensitive to both, but through a little bit of math, we'll be able to actually extract out the nonlinear refractive index from the closed aperture arm. So to try and explain how this works, it's a little bit easier to start with two-photon absorption. Since two-photon absorption is actually dependent upon the irradiance that you're exciting with, as you actually focus down tighter, your irradiance gets larger. And so your two-photon absorption should also get larger. So what happens is, as we move this sample from
where it's not focused to where the beam is focused, we should get an increase in nonlinear absorption. And that's what we're going to monitor on the open aperture. It's a little bit more complicated in the closed aperture arm because what we're measuring is a type of refractive index. Again, the nonlinear refractive index increases as you get to higher intensities. It works like a lens. And so what happens is if you have a sample that has a positive nonlinear refractive index, it effectively makes the beam focus a little bit shorter than it originally did, which means that by the time it gets over here, less light is getting through this aperture. Consequently, as you go through the focus, what will happen is the actual material will start to refocus the beam and more light will go through the aperture. And so what will happen, and we'll see this on the computer screen in a second, is you'll get an oscillatory behavior to the signal. And by monitoring the transmitted beam in the open aperture arm and the closed aperture arm, we should be able to extract out the 2-photon coefficient and the nonlinear refractive index. So what we're observing here are the detector voltages from the 3 detectors I showed before. This is the reference detector that comes before the actual focusing lens. This is the open aperture or no aperture arm, and this is the closed aperture arm. And the rest of these columns are simply taking the ratio of 1 voltage divided by the reference. And again, that's just to make things a little bit quieter. What you can see is the numbers that are appearing in these columns seem to be fluctuating a little bit more than the numbers in these columns. Effectively, we're just taking out the pulse-to-pulse instability of the laser system. So what we're going to do now is actually run a Z-scan. And the Z-scan just consists of monitoring these voltages as you move the sample through the focused beam. So here we're actually going to put in the parameters for the experiment. So here we can put in the number of pulses that we're going to average for each individual group. And the group basically consists of a particular position of the stage as you're moving the sample through the beam. So we're going to do 100 groups. And this just tells you that for each group, we're going to move in millimeter steps. So when we go ahead and we name the file, we'll bring up the actual acquisition program. And the acquisition program is showing here, you can actually see the ratios that were shown on the previous screen. Here, you're going to get the open aperture signal. In the green, you're going to get the closed aperture signal. And then we're going to divide the two. So again, the open aperture signal is sensitive to 2-photon absorption. So as you get closer and closer to the focus, which is going to be right around 50 here, you're actually going to see the transmittance drop, again, because there's nonlinear absorption occurring. And it will look symmetric about the axis. The green curve here is the closed aperture. It is sensitive to not only nonlinear absorption, but also nonlinear refraction. And so you actually see a dip that's kind of reminiscent of the open aperture scan, but you kind of see a slight asymmetry. It turns out in some samples, if you divide one by the other, you can get what looks like a nice symmetric dispersive curve. And by fitting that, we can actually get the nonlinear refractive index. So once we actually have the data from the experiment, we can use a fitting routine, which was defined in the original Z-scan paper some 20 years ago, and we can use the experimental parameters that we've measured before. In order to do this, we need to be able to accurately measure what the irradiance is. It means that we have to take great care in measuring the energy of the pulse, its pulse width, and its beam size. So those are things that we do prior to the actual experiment. And we can input those parameters up here, along with a number of different sample parameters, such as sample path length, linear transmittance, linear refractive index, and some other things. And then we can go ahead and run this program. And what you can see here in the upper left-hand corner are those 3 curves that you saw when we were actually running the experiment. Again, the red curve here is the open aperture, the blue curve is the closed aperture, and the green is the division of the two. And so what I'm showing over here is our ability to fit that open aperture data. By fitting it, we can extract out the 2-photon absorption coefficient.
by doing the same thing to this divided scan, we can get the nonlinear refractive index. And that's how we characterize our particular material. So Z-scan allows us to characterize the third order properties of a number of different materials. So far we've been talking about bulk materials, but what you can do is if you take a solution of a known concentration of an organic molecule, you can actually extract out the molecular parameters that are associated with the nonlinear refractive index and the two-photon absorption coefficient. And so this can allow you to do structure property relationships where you effectively characterize the molecular parameters, you change the structure, and see how one affects the other. Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, más o menos entendieron, me pareció muy claro, por eso se los di, porque me parece muy claro cómo explica todo, y además será por extrañar el laboratorio o lo que sea, pero bueno, por lo menos vemos un laboratorio y bueno, para que también tengan idea de la dimensión del setup. Fíjense que el setup experimental del propio CESTA-SCAN es una cosita, digo, chica, pero después tiene un láser, todo que viene, tiene que arreglarle el modo, tiene que mirar la intensidad, monitorear todo eso, es toda una etapa anterior, porque como dijo en un momento, una de las cosas incómodas del CT-SCAN es que te da longitud de onda a longitud de onda, ¿no? O sea, tenés una longitud de onda, sacás el N3 para una longitud, el N2 para una longitud de onda. Movés la longitud de onda. Entonces, por eso tiene el Optical Parametric Amplifier, para poder moverla. Pero cada vez que uno mueve, baja la intensidad, se cambia el modo, cambia todo, digamos. Entonces, como que la preparación de todo el experimento, bueno, es todo un experimento, y después la parte de Z-Scan. Pero bueno, yo quería que vieran eso, una cosa experimental de cómo se hace en la vida real, digamos. Así que bueno, ¿tienen alguna pregunta? Podemos hacer un intervalo, pero si quieren, ¿más o menos entendieron? Sí, lo único que me quedó la duda es que en un Sí. momento dijo que para sacar el perfil, digamos, para el índice de refracción, hacía el cociente, creo que era entre el close y el open aperture, no me acuerdo si era al revés el cociente, pero dijo que eso era válido para algunos materiales, más o menos. Bueno, no, sí, es válido para algunos materiales porque tenés que hacer las cuentas y hacer las aproximaciones en cada caso. Como te decía, las aproximaciones, lo que yo te mostré ahí, es una aproximación, por ejemplo, para nulidad chica, o sea, para delta phi chica. Entonces, viste, cada límite tiene una expresión un poco distinta, simplemente y no simplemente, digamos. Pero finalmente lo que vos podés hacer también es hacer una simulación, o sea, hacer una simulación. Esto, fíjate que son todas cuentas analíticas, fáciles, que estamos, y así todo con las aproximaciones, por ejemplo, esa de que la delta de fase no sea tan grande, sea menor que pi, igual pudimos, digamos, llegar a una cosa muy buena. Entonces sí, de alguna manera, obviamente, como vos estás extrayendo valores cuantitativos de un modelo, o sea, de alguna manera es modelo dependiente, pero fíjate que es un modelo bastante macroscópico y bastante, digamos, fácil, que hasta tiene expresiones analíticas. De nuevo, después vos te podés ir también a simulaciones. Lo que pasa es que cuanto más sencillo lo hagas, mejor. Entonces, para aquellos materiales en el que esa división directamente te da, después del contraste, sacas el N2, bueno, listo. No vas a andar haciendo cosas más complicadas. Y bueno, y siempre, todas esas cosas también, él no lo dice, pero vos podés aumentar la intensidad, porque el delta phi depende, o sea, cuánto se modula la fase, depende de la intensidad de entrada. Entonces, ahí también tenés otro parámetro, vos podés manejar la intensidad, bajarla, subirla, para estar en un régimen en que a vos te permita, por ejemplo, dividir, qué sé yo. Deben tener muchos monitoreos de ese tipo de cosas, porque podés, si bien uno siempre tiene que tener, cuando va a hacer el experimento, una idea de cuánto va a dar el experimento, porque si no, no sabés que tenés que armar, no cuánto, pero el orden de magnitud, puede ser que te salgas, digamos, de modelo. Entonces, bueno, tenés el otro parámetro de intensidad, por ejemplo. Pero bueno, un poco quería que vieran cómo era, digamos,
para nosotros, para el que, por ejemplo, en el departamento de química, vos, Maxi, que tienen un láser que se puede generar, digamos, luz de distintos colores, no con una OPA, sino que lo pueden generar sobre unos cristales, creo que tienen. Podría ser, digamos, no es que lo vas a hacer, pero en principio es un experimento que en el laboratorio del pabellón 2 se podría hacer. O sea, no se puede hacer en cualquier lado, porque tenés que tener todas esas cosas, digamos. Pero, bueno, de lo que venimos hablando. Pero, bueno. Sí, los equipos que tenemos no se comparan, o sea, esas lentes hermosas que tenía el señor, súper gigantes, nosotros me parece que no tenemos mucho de eso. Sí, pero esas lentes valen $10 y el láser que tiene vale 600.000. O sea, no, las lentes las podés comprar, seguro, seguro. Y los anteojos, lo que no tenía el señor son anteojos de seguridad, cosa que no estaba bien. Ah, sí. Pero bueno, qué sé yo, será que no salía muy bien en el video. Pero digo, no, la lente no es nada, los filtros, o sea, por supuesto, si vos sumas todo eso, te da un montón de plata. Y para nosotros cualquier cosa en dólares es un montón, pero digo, lo que realmente ahí limita, si querés, a que lo podamos hacer en los laboratorios nuestros, es tener todo el láser anterior, toda la cosa anterior, de láser, de amplificador, de OPA, ¿no? Todo eso sale mucha plata. Pero fíjate que en verdad, el setup por no eso era muy complicado. No era muy complicado. El setup en sí mismo es un motor que va bien, qué sé yo, digamos que tenía que alinear, pero digamos, no es una cosa loca. Nosotros en el laboratorio nuestro lo podríamos hacer, tenemos una fibra, bueno, esto que estábamos hablando antes con Fernando, también Fernando tiene laboratorios, hay unas fibras no lineales que vos podés sacar colores, bueno, se podría hacer si uno lo necesitara, no es que lo necesite, pero hay algunos lugares, digamos, pero tenés que tener un cierto equipamiento. No, en tu laboratorio, en el laboratorio que vos vas a trabajar, se podría, digamos, hacer una cosa. Sí, por eso preguntaba el tema de las soluciones, de cómo medir eso, porque por ahí estaría bueno medirle eso a un par de soluciones. Claro, es lo mismo. De hecho, por ahí no te interesa tanto el N2 como el coeficiente de TPA, que también te puede interesar, ¿no? En un líquido. O sea, no sé, digo, dependiendo de lo que te entiendes, pero fíjate que para medir absorción no lineal directamente es no tenés que tener ni el pinhole, digamos, te da la curva de absorción, está muy bueno, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿hay otra pregunta? Bueno, espero que más o menos se haya entendido. A ver, acá hay algo en el chat. Me gustó que tenga un super mega equipo y la PC tenga Windows XP. No son tan diferentes a nosotros después de todo. Tal cual. Fíjense que además el programa está en LabVIEW, ¿no? Que ya tampoco se usa casi más. Pero lo que pasa es que una vez uno sí se usa en la industria, que yo, pero digamos, la gente ahora programa en Python, qué sé yo, o MATLAB como mucho. Pero fíjense que una vez que una cosa anda, no la tenés que tocar, eso es así. Digamos, si hay un programa que hizo alguien y está andando, o sea, sí, era muy loco lo del monitor ese que tenía con ese XPS. A veces uno pone la peor máquina a medir, porque, digo, se van poniendo obsoletas y vos para hacer cuentas no vas a poner esa máquina, pero para medir, que si simplemente tenés que adquirir datos, bueno, ponés la peor máquina del laboratorio que tenés, y una vez que anda, la dejás ahí hasta que te muera, digamos. Así que sí, en eso sí son iguales a nosotros. Bueno, listo, entonces seguimos grabando. Entonces, este sería el último tema de la parte de introducción a la óptica no lineal. Después ya entramos con los pulsos, todo tema pulsos, láseres de pulsos, cómo se caracteriza un pulso, qué le pasa a un pulso con la no linealidad y todo eso. Pero bueno, acá cerraríamos los temas de básicos, introductorios, si quieren llamarlos, o generales, bueno, todo lo que pusimos, de lo que seleccionamos, de lo que es la óptica no lineal. Así que bueno, les voy a compartir el apunte. Bueno, ahí estamos. Entonces, el último tema es biestabilidad óptica, que también me pareció interesante para que la conozcan, si bien hay otros temas que después, bueno, ustedes podrán preparar para las presentaciones. Pero bueno,
La biestabilidad óptica también es consecuencia del corrimiento de fase no lineal debido al N2. De la misma manera que todo lo que venimos viendo en las últimas 2 clases. Y bueno, ¿qué es biestabilidad? Se refiere a un sistema que posea 2 salidas para una dada única entrada. También puede haber multiestabilidad y que las salidas sean múltiples, pero bueno, esto sería la biestabilidad. También uno, ahora lo vamos a ver, pero el sistema ese tiene memoria de la historia, es decir, que presenta histéresis. Y bueno, es interesante esto de la biestabilidad, después por ahí lo hablamos al final, para construir interruptores switch ópticos, interruptores ópticos que son relevantes en las comunicaciones hoy en día y también para storage de energía. Bueno, pero bueno, básicamente esto es un poco la definición, si quieren. Y la primera observación de biestabilidad en óptica, hay un ruido de fondo que espero que no se oye, no sé, alguien prendió algo acá en mi barrio. Bueno, la primera observación se hizo usando un interferómetro Fabry-Perot etalón, que se le llama, que es básicamente un filtro de transmisión ultradelgada. Poniendo un material no lineal en el medio entre 2 espejos, en una cavidad. Eso básicamente es lo que es un Fabry-Perot. Y entonces, si entro acá, si entra con una onda de amplitud a 0, lo que sucede, por ejemplo, acá, es que hay una transmisión y luego hay otra transmisión, de manera que la onda que tengo a la salida es t cuadrado por A0, o sea, 2 veces t, digamos, multiplicado por A0 por la fase que ganó ahí adentro, que sea la IKL. Después acá va a haber una reflexión, y después acá va a haber una reflexión, una transmisión y se va, pero de este lado no me interesa, pero después de esta reflexión va a haber otra reflexión y una transmisión. Entonces uno también a la salida va a tener un haz tipo t cuadrado, r cuadrado, A0, por e a la i, ahora la fase es 3 veces, porque hizo 3 veces el L. Y así siguiendo. También uno puede ver todas las reflexiones, y entonces a la salida va a tener, una onda integrando todo esto, va a tener todas estas cosas. Bueno, y si acá, para recordar una definición, la reflectancia, la transmitancia, R mayúscula, T mayúscula, porque lo vamos a usar, esto es amplitud, lo que estamos mirando acá, se relacionan simplemente como, ya nos podemos imaginar, como que el R de este chico cuadrado va a ser igual a la reflectividad, y el T cuadrado va a ser igual a la transmisión, ¿no? Son como, de nuevo, lo que hemos dicho, si multiplicamos por una intensidad, es una intensidad. Bueno, entonces se puede, nada, acá observar estas reflexiones y dan esta cosa que está acá. Entonces, si uno escribe eso, la amplitud de salida, que vamos a llamar a T, la transmisión, uno tiene toda la suma de estas cosas, simplemente sacamos factor común, T cuadrado, a 0, I a la K, que es el primer término, y bueno, me quedan estos términos, R cuadrado, I a la 2KL, R cuarta, I a la 4KL, etcétera, etcétera. Entonces esto es una serie, si quieres, uno lo hace hasta infinito, pero bueno, o en n muy grande. Esto es un R cuadrado, I a la I 2KL a la n, partiendo de 0 y terminando en un n muy grande. Entonces, si esto es x, esta serie es 1 sobre 1 menos x. Y bueno, cuando x es esto que está acá, me queda esto acá abajo, de manera que finalmente la amplitud de transmisión es t cuadrado a 0 e a la i kl dividido 1 menos r cuadrado e a la i 2kl. Esta se llama función de Erie para el Fabry-Perot. Es simplemente la amplitud, bueno, todavía no dijimos nada. ¿Dónde está escondida la no linealidad? Es en K, ¿no es cierto? En la fase, obviamente. Entonces, si entonces ese es un medio no lineal chi3, tenemos, ¿se acuerdan que K es K0? Siempre escribimos así, K0 por N, donde esto es 2pi sobre lambda, y N es N0 más N2 por la intensidad. ¿Y qué intensidad? Es la intensidad que llamamos dentro de la cavidad, o intracavidad, es la intensidad que está dentro de la cavidad. Pues veremos cómo se relaciona esa con la intensidad que vamos a buscar, que es la transmitida.
Bien, entonces, de nuevo, acá está metida en la fase, en el K este, que en realidad es el N, está metida la no linealidad. Hasta acá simplemente, bueno, es el parímetro. Entonces, podemos calcular la intensidad ahora usando la expresión para la amplitud y simplemente, bueno, simplemente haciendo esto, ¿no? Lo que ya sabemos, 2n0 es 0c por la amplitud t al cuadrado, siendo que, bueno, también podemos escribir la intensidad de la misma manera con el a0 cuadrado. Entonces, para buscar la intensidad transmitida es AT por AT conjugado, con esta expresión sencilla, y entonces esto por esto conjugado. ¿Está bien? Simplemente es lo único que pongo acá, con los conjugados. Y si uno hace las cuentitas, bueno, le quedan este tipo de denominadores. Un par de álgebra, fíjense, nada, acá me queda un seno. En realidad me queda un coseno, si se fijan, este menos y este menos, sale factor común, y me queda un e a la i2kl más e a la menos i2kl, que es un coseno, pero de 2kl, si uno hace las cuentas, y además considera que 1 menos r cuadrado este cuadrado, le da esto. Esto si quieren háganlo, son 2 pasos de álgebra. De la misma manera acá convertimos en t cuadrado a 0 cuadrado. Entonces finalmente uno puede decir que, bueno, estos eran A por A conjugado, nos falta multiplicar por todos estos, bueno, la intensidad transmitida sobre la intensidad incidente es esto. Entonces, de nuevo, tenemos una expresión bastante sencilla donde nuestra no linealidad está metida acá, en el seno. Me va a dar una cosa oscilatoria acá. Muy bien. Entonces, bueno, entonces reemplazando la expresión, creo que me equivoqué, es la 12,6, no la 12,5. Bueno, pero reemplazando la expresión de este cociente, y poniendo, digamos, poniendo que la intensidad dentro de la cavidad va a ser, o mejor dicho, si quieren más fácil, T por la intensidad dentro de la cavidad es la intensidad transmitida, entonces reemplazando esto, me queda esta expresión. Esta expresión que está acá, que es lo mismo que antes, solo que desarrollé el argumento del seno, como es, ¿no? Donde es 2pi sobre lambda, n0 más n2, y acá, IT dividido T por L. ¿Tá? Entonces esta cosa que está acá es una ecuación trascendente, pero bueno, de acá tendríamos que extraer cuál es la intensidad de salida transmitida. Entonces, como es una ecuación trascendente, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de resolverlo, mirar más o menos cómo da, poniendo el miembro derecho igual al miembro izquierdo, o sea, graficando estas dos funciones y haciéndolas cruzar. Entonces da una cosa así como traté de dibujar acá. Entonces vamos a dibujar esto, IT sobre IC. Bueno, esto es la función, las dos funciones que vamos a hacer en función de IT. ¿Está bien? Porque lo que queremos saber cuáles son las soluciones para IT. Entonces, por un lado van a estar estas rectas, ¿no? Proporcional a IT, donde la pendiente es I0 a la menos 1. Y lo que vamos a hacer es barrer esa intensidad de entrada I0. Esta función que pongo acá es si uno grafica esto que está acá, en función de IT. Una cosa de este estilo. En realidad, esto está cortado porque el seno es oscilatorio, así que en realidad hay más para adelante, pero bueno, ya son de intensidades muy grandes, no nos importa mucho. Bueno, pero bueno, veamos esto. Entonces, ¿qué es lo que? Fíjense que la recta esta vertical es cuando I0 es 0. ¿No? En intensidad 0 está vertical porque la pendiente es 1 sobre I0. Y la horizontal es una intensidad muy grande, una intensidad de entrada muy grande en infinito. Entonces, fíjense, acá tracé distintas rectas, y entonces, cuando voy moviéndome para acá, desde 0 voy aumentando la intensidad, lo que me da como solución son intensidades bajas, digamos, acá. ¿No? O sea, en todos estos puntos voy a tener un estado, si quieren, de intensidad baja. Acá hay una segunda solución, pero un momento crítico es cuando pasa esta situación, CD, en donde ahora, si empiezo a tener, si me muevo un cachitito más, ¿no? Yo voy bajando, que es subiendo la intensidad, ¿no? Llego a este punto y cuando me muevo un cachitito más, dejo de tener esta solución y paso
digamos, con un infinitesimal de movimiento de intensidad a un estado de alta transmisión, que se toque acá, que me da por acá. ¿Bien? Si sigo aumentando la intensidad, bueno, ahí ya hay una parte en que la intensidad no aumenta demasiado, ¿está bien? Estoy en un estado, entonces por más que aumento mucho la intensidad, estoy en un estado que va subiendo muy despacito. Si ahora vuelvo para atrás, vuelvo por el mismo camino, y el punto, digamos, más crítico, sigo en un estado de alta intensidad, podemos llamarle, cuando llego a F, ¿no? Volviendo para atrás ahora, o sea, subí la intensidad, ahora bajo la intensidad, y cuando llego acá, acá salta con un infinitesimal, que yo me mueva, salta a un estado de baja transmisión, hasta que vuelvo a cero. Entonces esto tiene, además de este comportamiento que tiene un estado de baja intensidad de transmisión y un estado de alta intensidad de transmisión, además tiene 2 puntos en la ida y la vuelta que están en distintos lugares, con lo cual es una histéresis. Ahora lo vamos a ver un poco más en una curva que les hago ahora. Pero más o menos este sería el comportamiento que describe una solución común. Entonces, bueno, lo que digo acá, vemos que algunas intensidades, que para algunas intensidades de entrada, la intensidad me falta acá, de entrada, la intensidad transmitida es multivaluada, digamos. O sea que hay 2 estados estables, y eso se llama biestable. En general, esto se puede, ahora lo vamos a ver mejor en el otro gráfico, pero una situación biestable es cuando uno tiene 2 estados estables, que es lo que dijimos antes, y un estado inestable, que con cualquier perturbación se va para un lado o se va para el otro. Esto hay todo un análisis de estabilidad que se puede hacer, que no, digamos, no es de esta materia, no estamos, tendríamos que dar una cuanta clase para hacerlo, pero digo, esto lo sabemos, es más o menos como 2 pozos de potencial, y la pelotita está acá, puede ir para cualquier lado a los 2 lados. Eso es un poco la biestabilidad, que puede caer en este estado estable o en este estado estable. Depende de la perturbación. Bueno, esto es un poco simplemente lo que les dije ahora para que lo tengan anotado. A medida que crece cero, la intensidad crece, bueno, voy pasando a punto A, B, después al punto C, salta. En el punto C salta a un estado de alta intensidad de transmisión. Esto se llama switch óptico, switching óptico. Hay un switch, hay un interruptor que pasa de bajo a alto. Y si se aumenta más, ya queda en el sistema queda en un estado de intensidad alta, no moviéndose demasiado, se llama región de límite de potencia. Bueno, ahora, esto sí, ahora decrece lo mismo con el punto F, lo que ya dije. Bueno, y el sistema tiene series. También podemos verlo de otra manera, y esto está sacado del void, que es otra solución gráfica, ahora tratando de poner la curva como I0 en función de IT, que la teníamos más arriba, y que si la trabajo un poquitito es esto, y dando vuelta a los ejes, ¿no? Porque queremos IT en función de I0, ¿no? Esto es lo que teníamos. Entonces, podíamos despejar de alguna manera I0, pasar IT para acá, esto era el denominador, y qué sé yo, y yo creo que acá me falta un paréntesis, no creo, ¿verdad? Me falta. Si hago esto, bueno, de nuevo, esto me queda en la variable independiente IT, yo doy vuelta a los ejes simplemente, ¿no? Entonces ahora pongo en el vertical el IT, y en función del I0, y gráfico eso que está ahí. Bueno, entonces, lo que sucede es un poco lo que venimos viendo, lo que recién dijimos, no, está lo mismo, ¿no? Cuando empiezo a aumentar la intensidad de entrada, de entrada hay 0, esto empieza a aumentar hasta un cierto, acá le puso distintos nombres, pero digamos, yo los puse con mayúscula, parece. Hasta que una cierta intensidad, en realidad, salta a un estado de alta transmisión, y luego, si uno sigue aumentando, va por acá. Cuando uno baja por este estado que es estable, de alta intensidad, y luego salta al de baja intensidad. Esta parte de la curva que si bien existe es la parte inestable, aquella que es, si quieren, el punto máximo aquel del potencial de 2 pozos. O sea, estos son los 2 estados estables, alta intensidad, baja intensidad, que se mueve un poquito, digamos, no mucho, y acá el switch que
que hace esto, bueno, y la estéresis. Entonces, de nuevo, para saber si esto es estable hay que hacer un análisis de estabilidad, digamos, ¿no? Bien, pero un poco con los dedos estamos viendo cómo es este sistema. Entonces, repasemos, tenemos un Fabry-Perot, es una manera de hacerlo, hay otras maneras, pero digamos, esta es una manera que más o menos analíticamente se puede analizar, que tiene un medio no lineal y tiene entonces un comportamiento biestable. Entonces, acá está dibujado lo mismo, solo para remarcar que este es un estado inestable. Fíjese que ahora tengo, y esto, si yo me paro ahora en IB, en estas, ¿no? Yo no hago todo este recorrido, sino me paro acá, tengo este estado inestable y tengo estas dos soluciones. ¿Para qué lado va? Bueno, depende de lo que yo haga con el sistema. Entonces, lo que se puede hacer, digamos, una de las cosas que se puede hacer es aplicar un pulso de luz rápido para que se vaya al estado de alta energía. Y después apagar de alguna manera por un tiempo el pulso ese y, no el pulso ese, la intensidad de entrada, y dejar que esto baje al estado de baja transmisión. O low, que le llaman high-low. Y esto de alguna manera es como una forma de guardar información binaria 1-0, y nada, yo le doy una patada, lo mando a 1, no le doy una patada, lo mando a 0, básicamente. Entonces, también, digamos, uno lo puede pensar, además de como un switch óptico, lo puede pensar como una forma de guardar información binaria, ¿no? Si ustedes quieren mirarlo en el Void, hay algunos ejemplos más de cómo se guarda, digamos, uno puede hacer una intensidad constante, o puede hacer pulsitos, o puede hacer cosas de distinto alto, y codificar todo eso, incluso puede ser analógico, y codificar todo eso en unos y ceros. ¿Sí? Y de nuevo, hay varios sistemas ópticos que pueden hacer biestabilidad, cavidades de distinto tipo, en cristales fotónicos, un montón de cosas. Esto del etalón está bueno porque tiene una solución, digamos, si bien es trascendente, una solución que se puede mirar. Pero bueno, básicamente esta es la naturaleza, digamos, de la biestabilidad óptica debido a no linealidad. Bueno, ¿alguna pregunta acá? Bueno. Ok, entonces acá, como dije, terminamos con esto. A mí lo que me gustaría ahora, yo creo que voy a parar la grabación, pero sí me gustaría ver con ustedes ahora el tema un poco de, yo puse algunos temas para especiales, porque digamos, acá terminamos como un bloque, así que podemos hablar ahora un poco de lo que queda fuera, de lo que pueden preparar y yo qué sé. A ver, voy a pararlo para salvar por las dudas la